El secreto de la economía, que solo el 1% conoce, Adam Smith. El secreto de Adam Smith sobre la economía radica principalmente en su teoría de la mano invisible, un concepto central en su obra más conocida, La riqueza de las naciones. Este concepto es a menudo interpretado como la idea de que, en una economía de mercado libre y competitiva, las decisiones individuales egoístas de los actores económicos, motivados por buscar su propio interés personal, pueden conducir de manera no intencionada al bienestar general de la sociedad. Según Adam Smith, el proceso de hacerse rico se fundamenta en la capacidad de un individuo para participar productivamente en la economía de mercado, donde la división del trabajo y la búsqueda del interés propio juegan roles fundamentales. Aquí están algunos puntos clave sobre cómo Smith abordó el tema de hacerse rico. Número 1. La división del trabajo y productividad. Smith argumentó que la división del trabajo es crucial para aumentar la productividad. Al especializarse en tareas específicas, los trabajadores pueden producir más en menos tiempo, lo que lleva a un aumento en la producción y a la creación de excedentes económicos. Este incremento en la producción es fundamental para la acumulación de riqueza. Aumento de la productividad. Smith argumentó que la división del trabajo conduce a un aumento significativo en la productividad. Al permitir que los trabajadores se especialicen en tareas específicas y repetitivas, pueden perfeccionar sus habilidades y realizar estas tareas de manera más eficiente y rápida. Esto resulta en una mayor producción total de bienes y servicios con los mismos recursos disponibles. Beneficios económicos. La mayor productividad derivada de la división del trabajo no solo beneficia a los trabajadores individualmente al mejorar sus salarios y condiciones de trabajo, sino que también beneficia a la sociedad en su conjunto al aumentar la riqueza y el bienestar general. Este aumento en la producción permite a la economía crecer y satisfacer las necesidades y deseos de una población en expansión. Extensión del mercado. Smith observó que la división del trabajo no solo mejora la eficiencia dentro de una empresa o industria, sino que también impulsa la expansión del mercado. A medida que la producción se incrementa y los costos unitarios disminuyen, los bienes se vuelven más accesibles y asequibles para un número mayor de personas, lo que estimula la demanda y el comercio. Interrelación con la acumulación de capital. Smith vinculó la división del trabajo con la acumulación de capital. Argumentó que a medida que la producción y la productividad aumentan debido a la división del trabajo, se genera un excedente de ingresos que puede reinvertirse en la expansión de la producción, la mejora de la tecnología y la creación de nuevas oportunidades económicas, interés propio y bien común. Aunque Smith es a menudo asociado con la idea de que la búsqueda del interés propio conduce al bienestar general a través de la mano invisible del mercado, es importante entender que para Smith, el interés propio no significa necesariamente egoísmo desenfrenado. Más bien, se refiere al deseo natural de mejorar la propia situación económica y social, lo cual puede resultar en beneficios colectivos cuando se canaliza a través de la competencia y la interacción en el mercado. Motivación para mejorar. Para Smith, el interés propio es el motor que impulsa a las personas a mejorar sus condiciones económicas y sociales. Es un impulso natural que anima a las personas a trabajar más duro, innovar y buscar oportunidades que mejoren sus vidas y las de sus familias. Competencia y beneficios colectivos. En una economía de mercado competitiva, donde múltiples individuos persiguen sus propios intereses, la competencia fomenta la eficiencia y la innovación. Los individuos y empresas deben ofrecer productos y servicios de calidad a precios competitivos para atraer clientes y sobrevivir en el mercado. Esto lleva a la mejora continua de la oferta y, en última instancia, a beneficios colectivos como mayores opciones para los consumidores, mejores productos y servicios y avances tecnológicos.
Mano invisible del mercado. Smith introdujo el concepto de la mano invisible, que sugiere que a través de la búsqueda individual del beneficio propio en un mercado libre y competitivo, los intereses individuales se alinean de manera inadvertida con el bienestar general de la sociedad. Esto significa que, aunque los individuos no actúen motivados explícitamente por el bien común, sus acciones en el mercado contribuyen indirectamente a la prosperidad general al fomentar la producción, el empleo y el crecimiento económico. Regulación y límites. Aunque Smith abogaba por la libertad económica y la mínima intervención estatal en la economía, también reconocía la necesidad de ciertas regulaciones y controles para proteger contra el abuso de poder de mercado, la explotación y otras distorsiones que podrían surgir en un mercado competitivo imperfecto. Ética y responsabilidad social. A pesar de centrarse en el interés propio como motor económico, Smith no promovía un egoísmo desenfrenado. Él creía en la importancia de una ética personal y empresarial que incluyera la responsabilidad social y el respeto por los derechos de los demás. Esto se refleja en su insistencia en el respeto por la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y el apoyo a las instituciones legales y sociales que garantizan un entorno justo y equitativo para todos los participantes del mercado. Número 3. Creación de valor y riqueza. Smith enfatizó que la riqueza de una nación no está determinada por la cantidad de oro y plata que posea, sino por su capacidad para producir bienes y servicios que mejoren la vida de sus ciudadanos. La creación de valor económico a través de la producción eficiente y la innovación es esencial para acumular riqueza tanto a nivel individual como nacional. Producción eficiente. Smith destacó la importancia de una producción eficiente como piedra angular para la acumulación de riqueza. La eficiencia en la producción implica utilizar recursos de manera óptima para maximizar la producción de bienes y servicios con los mismos o menos recursos. Esto no solo aumenta la disponibilidad de productos en el mercado, sino que también reduce los costos unitarios y hace los bienes más accesibles para la población. Innovación y desarrollo tecnológico. Para Smith, la innovación y el desarrollo tecnológico son cruciales para la creación de valor económico. Al introducir nuevas tecnologías, métodos de producción más eficientes y productos innovadores, las economías pueden diversificar su base productiva, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y abrir nuevas oportunidades de mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Calidad y variedad de productos. La capacidad de una nación para producir bienes y servicios de alta calidad y variedad también es un componente importante de la creación de riqueza, según Smith. Esto no solo satisface las necesidades básicas de la población, sino que también permite el desarrollo de sectores industriales y comerciales que pueden competir en el mercado global. Mercado y competencia. Smith enfatizó que un mercado competitivo es fundamental para impulsar la creación de valor y riqueza. La competencia entre empresas fomenta la innovación, mejora la calidad y reduce los precios, lo que beneficia directamente a los consumidores y fortalece la economía en general. Diversificación económica. Smith abogó por la diversificación económica como un medio para fortalecer la resiliencia de una economía frente a los cambios económicos y tecnológicos. Una economía diversificada no solo es más resistente a las crisis económicas, sino que también puede aprovechar oportunidades emergentes en diferentes sectores y mercados. Número 4. Acumulación de capital. Para Smith, la acumulación de capital es un componente crucial para hacerse rico. La inversión en maquinaria, tecnología y formación de capital humano no solo mejora la productividad, sino que también permite a los individuos y empresas expandir sus operaciones y aprovechar nuevas oportunidades económicas. Mejora de la productividad. Smith entendía que la acumulación de capital, en términos de inversión en maquinaria, tecnología y capital humano, era fundamental para aumentar la productividad.
La introducción de maquinaria y tecnología avanzada permitía a las empresas producir más bienes y servicios con menos recursos y en menos tiempo, lo cual era crucial para reducir costos y mejorar la eficiencia. Expansión de operaciones. La acumulación de capital facilitaba la expansión de las operaciones empresariales. Con más capital disponible, las empresas podían invertir en la adquisición de nuevos equipos, la apertura de nuevas instalaciones y la contratación de más trabajadores. Esto no solo aumentaba la capacidad productiva de las empresas, sino que también contribuía al crecimiento económico general, aprovechamiento de oportunidades económicas. Smith consideraba que el capital no solo era importante para mejorar la producción existente, sino también para aprovechar nuevas oportunidades económicas. La acumulación de capital permitía a los empresarios invertir en nuevos mercados, desarrollar productos innovadores y diversificar sus actividades empresariales, lo que fortalecía la posición competitiva de las empresas y fomentaba la innovación económica. Formación de capital humano. Además de la inversión en maquinaria y tecnología, Smith enfatizaba la importancia de la formación de capital humano. La educación y la capacitación de los trabajadores eran vistas como inversiones clave que mejoraban las habilidades y la productividad laboral, lo cual era fundamental para el desarrollo económico y social a largo plazo. Beneficios para el desarrollo nacional. A nivel nacional, Smith creía que la acumulación de capital era crucial para el desarrollo económico sostenido. Una economía con un sólido nivel de inversión en capital podía experimentar un crecimiento más estable y sostenible, reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos a través de una mayor producción de bienes y servicios. Para Adam Smith, hacerse rico no se limita a la acumulación de riqueza personal, sino que implica contribuir de manera significativa a la economía a través de la participación productiva en el mercado, la creación de valor económico y la mejora del bienestar colectivo a través de la competencia y la especialización. Su visión continúa influyendo en cómo entendemos la dinámica económica y la prosperidad en las sociedades modernas. La ambición individual sirve al bien común. Smith. Imagínate que es 1776. Mientras en las colonias americanas luchan por liberarse del yugo británico, al otro lado del Atlántico, un escocés con peluca empolvada y una mente aguda está a punto de lanzar una bomba intelectual que cambiará el mundo. Ese hombre es Adam Smith, y su libro La riqueza de las naciones es la chispa que encenderá la revolución económica. Smith no era un guerrillero ni un político. Era un filósofo moral que decidió adentrarse en el caótico mundo de la economía, y vaya si lo hizo bien. Su obra, publicada el mismo año en que se firmaba la Declaración de Independencia de Estados Unidos, planteaba ideas tan radicales que harían temblar a cualquier burócrata de la época. En ese entonces, la economía estaba dominada por el mercantilismo, una teoría que básicamente decía que la riqueza de una nación dependía de acumular oro y plata a través de un comercio superregulado. Pero Smith, con su enfoque más libre y racional, llegó a decir que la riqueza verdadera de una nación no está en los cofres de los tesoros, sino en su capacidad de producir bienes y servicios, así de simple y revolucionario. ¿Cómo hizo Smith para destronar estas ideas tan arraigadas? Con observación aguda y una lógica implacable, y con un poquito de la sagacidad escocesa, claro está. Pero antes de adentrarnos en sus conceptos más jugosos, vamos a ver quién era este Adam Smith y cómo su contexto influyó en su pensamiento. Smith nació en Kirkcaldy, un pequeño pueblo en Escocia, y desde joven mostró una inteligencia sobresaliente. Estudió en la Universidad de Glasgow y luego en Oxford, pero encontró esta última aburrida y sofocante. Volvió a Escocia y se convirtió en profesor de filosofía moral. Fue durante sus años como profesor que empezó a gestar las ideas que más tarde plasmaría en La riqueza de las naciones. Smith era un hombre adelantado a su tiempo, un visionario que supo ver más allá de las políticas restrictivas y los controles opresivos, proponiendo una economía basada en la libertad individual y el crecimiento a través del trabajo y la producción. Pero no nos adelantemos demasiado. Ahora que conocemos un poco más sobre este genio escocés, veamos sus ideas más influyentes, empezando por esa famosa mano invisible.
Ah, la mano invisible. No, no es un truco de magia de esos que te sacan una moneda de detrás de la oreja, aunque algunos economistas la traten como tal. La mano invisible de Adam Smith es uno de los conceptos más célebres y a menudo malinterpretados de la economía. Esencialmente, es una metáfora para describir cómo los individuos, al buscar su propio interés personal, sin darse cuenta, terminan beneficiando a toda la sociedad. Pongamos un ejemplo sencillo y cotidiano. Imagina que abres una pequeña panadería. No lo haces por caridad o por el amor al prójimo, aunque quizás un poco sí, si te gusta ver a la gente disfrutar de tu pan recién horneado. Lo haces porque quieres ganarte la vida. Ahora, para atraer a más clientes, te esfuerzas en hacer el mejor pan de la ciudad. Contratas buenos panaderos, eliges ingredientes de calidad y fijas precios competitivos. Los clientes felices compran tu pan, tus empleados tienen trabajo y tú haces dinero. Nadie te obligó a hacer esto por el bien común, pero de alguna manera, al buscar tu propio beneficio, contribuyes al bienestar de la comunidad. Esa es la mano invisible en acción. Smith observó que cuando las personas tienen la libertad de elegir y de actuar según sus propios intereses, se crean mecanismos automáticos que ajustan la oferta y la demanda, equilibrando el mercado. Piensa en el mercado como una fiesta. Si hay demasiadas bebidas y pocos aperitivos, la gente empieza a demandar más aperitivos. Los proveedores se dan cuenta y ajustan la producción, evitando que la fiesta se quede sin comida. Ahora, aquí viene lo interesante, y graciosamente triste. Algunos piensan que la mano invisible es una especie de deidad económica que puede resolver cualquier problema, como si fuera capaz de arreglar incluso los mayores desastres económicos solo con un chasquido de dedos. Pero no, la realidad es más compleja. Smith sabía que la mano invisible tiene sus limitaciones y que a veces necesita un pequeño empujón o corrección. La ironía está en cómo este concepto ha sido usado y abusado en debates económicos. Algunos lo han tomado como una excusa para dejar que el mercado haga lo que le plazca, sin ninguna regulación. Otros, con un poco más de sentido común, reconocen que aunque la mano invisible puede hacer mucho, no puede hacerlo todo. Necesita una estructura legal y moral que la guíe. Así que la próxima vez que escuches sobre la mano invisible, recuerda que no es una varita mágica. Es una elegante teoría que, cuando se entiende bien, explica cómo los mercados pueden funcionar de manera eficiente y armoniosa, siempre y cuando no olvidemos que detrás de esa mano hay personas con necesidades, deseos y sí, a veces con una buena dosis de avaricia. Vamos a hablar de un concepto que, aunque suene a jerga de oficina moderna, tiene sus raíces en el siglo XVIII, la división del trabajo. Adam Smith no solo entendió su importancia, sino que la convirtió en una pieza central de su teoría económica. Smith lo ilustra de manera magistral con un ejemplo sencillo pero potente: la fabricación de alfileres. Imagina una fábrica en la que una sola persona intenta fabricar un alfiler de principio a fin. Esa persona tiene que estirar el alambre, cortarlo, afilarlo y finalmente ponerle una cabeza. Si lo hace todo sola, puede que solo logre producir unos cuantos alfileres al día. Ahora, divide esas tareas entre varias personas, cada una especializada en una parte del proceso. El resultado es una producción en masa de alfileres, mucho más eficiente y rápida. Esa es la magia de la división del trabajo. ¿Por qué es esto tan relevante? Porque, según Smith, la especialización permite a los trabajadores volverse extremadamente buenos en una sola tarea, lo que incrementa la productividad de manera exponencial. Este principio no solo se aplica a la fabricación de alfileres, sino a prácticamente cualquier sector de la economía. En las fábricas modernas, en las oficinas y hasta en nuestras propias casas, la especialización y la división de tareas son esenciales para la eficiencia. Para traerlo a la vida cotidiana, piensa en un equipo de fútbol. Si todos intentaran ser el portero, sería un desastre. Cada jugador tiene una función específica: delanteros para marcar goles, defensas para evitar que los marquen, y el portero para parar balones. Es la coordinación y especialización lo que permite que el equipo funcione como una máquina bien engrasada. Pero, claro, no todo es perfecto. Smith también advirtió sobre los posibles inconvenientes de esta división extrema del trabajo. La monotonía y la alienación son peligros reales cuando los trabajadores están atrapados en tareas repetitivas y aburridas. En una fábrica, por ejemplo, estar todo el día ajustando un tornillo puede volver loco a cualquiera. Es ahí donde la intervención en la formación y el bienestar de los trabajadores se vuelve crucial. Graciosamente, en algunas empresas modernas, la división del trabajo ha llegado a tal punto que a veces parece que algunos empleados se especializan en el arte de las reuniones innecesarias, mientras otros perfeccionan la técnica de responder correos con respuestas vagas y sin compromiso.
A pesar de todo, la división del trabajo sigue siendo uno de los pilares sobre los que se construye nuestra economía actual. Desde las cadenas de montaje de Henry Ford hasta los call centers en la India, la especialización ha permitido una eficiencia y una productividad que eran inimaginables en la época de Smith. Y es precisamente esta capacidad de dividir y conquistar lo que permite a las sociedades modernas alcanzar niveles de riqueza y desarrollo que, en su tiempo, habrían parecido pura fantasía. Ahora que ya entendemos la mano invisible y la división del trabajo, vamos a meternos en el terreno donde realmente se juegan los grandes partidos económicos, el libre mercado y la competencia. Según Adam Smith, estos son los motores que impulsan el progreso y la innovación. Y la verdad, hay que reconocerle al escocés que tenía razón en muchos aspectos. Smith argumentaba que en un mercado libre, donde la competencia es la norma, las empresas y los individuos están constantemente incentivados a mejorar sus productos y servicios. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, alguien más lo hará y se llevará a sus clientes. Es la ley de la selva económica, pero con trajes y corbatas en lugar de pieles y lanzas. Imagina una ciudad con solo una pizzería. Sin competencia, el dueño puede relajarse, ofrecer una pizza mediocre y cobrar lo que quiera. Pero si de repente abre otra pizzería en la esquina, comienza la batalla. Cada una tratará de hacer la mejor pizza al mejor precio para atraer a los clientes. El resultado, los amantes de la pizza salen ganando con mejores opciones y precios más bajos. Esa es la esencia del libre mercado y la competencia. Todos nos beneficiamos de la lucha por ser el mejor. Sin embargo, aquí es donde la ironía regresa. Algunos creen que el libre mercado es una especie de paraíso donde todo se autorregula mágicamente. En la realidad, el libre mercado puede ser un campo de batalla brutal. Empresas gigantes pueden aplastar a las pequeñas con estrategias poco éticas, y sin una mínima regulación, se puede caer en prácticas monopólicas que distorsionan el mercado. Adam Smith no era ciego a estas realidades. De hecho, aunque era un defensor acérrimo del libre mercado, también reconocía la necesidad de cierto grado de regulación. Sabía que, sin reglas, los jugadores más poderosos podían manipular el sistema en su favor, dejando a los consumidores y a los pequeños empresarios en la estacada. El libre mercado a veces parece más un libre para todos, donde las grandes corporaciones juegan Monopoly en la vida real, comprando y vendiendo a su antojo, mientras los pequeños negocios tratan de sobrevivir con estrategias creativas como compre uno y llévese otro al doble del precio. Regresando, la competencia no solo impulsa la calidad y la eficiencia, sino que también fomenta la innovación. En un ambiente competitivo, las empresas deben constantemente buscar nuevas formas de mejorar y diferenciarse. De aquí salen las grandes ideas y las innovaciones tecnológicas que transforman nuestras vidas. Los teléfonos inteligentes, los autos eléctricos, muchas de las cosas que damos por sentadas hoy, nacieron de la presión competitiva. Pero no olvidemos que la competencia también tiene su lado oscuro. Puede llevar a condiciones laborales precarias, a la explotación de recursos y a una obsesión por el beneficio a corto plazo que a veces pasa por alto el bienestar a largo plazo de la sociedad y del medio ambiente. El libre mercado y la competencia son como el motor de un coche deportivo, potentes y capaces de llevarnos muy lejos, pero si no se controlan adecuadamente, pueden hacer que perdamos el control y acabemos en un desastre. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre libertad y regulación para asegurar que todos puedan beneficiarse de este sistema. Ya hemos hablado de la mano invisible, la división del trabajo y la competencia feroz del libre mercado, pero llega el momento de abordar un tema que siempre desata pasiones, la intervención gubernamental. Adam Smith, aunque a veces retratado como un defensor del laissez-faire sin restricciones, tenía una visión más matizada. Sabía que, a veces, la mano invisible necesita un pequeño empujón de la mano visible del gobierno. Smith reconocía que había ciertos ámbitos donde el mercado, por sí solo, no podía garantizar resultados óptimos. Incluso el mercado más libre del mundo necesita algunas reglas del juego para que no se convierta en el lejano oeste. Para Smith, la intervención del gobierno era necesaria en 3 áreas clave: la defensa nacional, la administración de justicia y la provisión de bienes públicos. Primero, la defensa nacional. Sin un Estado fuerte que proteja a sus ciudadanos, cualquier intento de mantener un mercado libre se iría a la... Ya saben, imagínate intentar hacer negocios en una ciudad sin policía, donde los saqueadores hacen de las suyas. No importa cuán eficiente sea tu producción de alfileres, si alguien puede robarse tu mercancía sin consecuencias, estás frito. Segundo, la administración de justicia. Aquí Smith era claro.
Sin leyes y sin un sistema judicial que funcione, la confianza en los negocios desaparece. Si los contratos no se respetan y no hay consecuencias legales para el fraude, el caos reina. En este sentido, un sistema judicial robusto es esencial para cualquier economía sana. Y tercero, la provisión de bienes públicos. Smith entendía que había ciertas cosas que el mercado no proveería adecuadamente por sí solo, como las carreteras, los puentes y, en su época, incluso la educación básica. Estos bienes y servicios son fundamentales para el desarrollo económico, pero no son necesariamente rentables para la inversión privada. Por eso, el gobierno debe intervenir para asegurarse de que estén disponibles para todos. Ahora, hagamos un paréntesis sobre cómo algunos gobiernos interpretan la intervención. En teoría, se trata de crear un marco que permita al mercado funcionar mejor y proteger a los ciudadanos. En la práctica, a veces parece que los gobiernos se olvidan de la teoría y se dedican a inmiscuirse en todos los aspectos de la vida económica, a menudo con resultados desastrosos. Cosas como regulaciones absurdas que ahogan la innovación, impuestos que parecen castigar el éxito. La intervención gubernamental puede ser un arma de doble filo. Un ejemplo claro es cuando los gobiernos intentan controlar precios. La intención puede ser noble, como proteger a los consumidores de precios excesivos, pero a menudo termina en escasez y mercados negros. Piensa en los controles de precios de los alquileres. Aunque se busca hacer la vivienda accesible, el resultado puede ser menos incentivos para los propietarios de alquilar, menos mantenimiento de las propiedades y, al final, una oferta de viviendas que no satisface la demanda. Entonces, ¿cuándo y cómo debería intervenir el gobierno? La respuesta, según Smith, es con cuidado y precisión, como un cirujano que sabe exactamente dónde y cómo operar. La intervención debe ser limitada, enfocada en crear un entorno donde el libre mercado pueda florecer sin caer en el caos, pero sin sofocar la innovación y la eficiencia con una maraña de regulaciones. En el mundo actual, los debates sobre la intervención gubernamental son tan vigentes como en la época de Smith. La regulación de las grandes tecnológicas, las políticas fiscales para enfrentar las crisis económicas, entender cuándo y cómo intervenir, es crucial para mantener el equilibrio entre libertad económica y justicia social. Y aquí estamos, en la última parte de nuestro viaje a través del legado de Adam Smith. Hemos visto la mano invisible, la división del trabajo, la feroz competencia del libre mercado y la intervención gubernamental. Ahora toca ver cómo todas estas ideas han influido en la economía contemporánea y qué críticas y desarrollos han surgido a partir de ellas. Primero, es innegable que la riqueza de las naciones sigue siendo una obra de referencia en economía. La mayoría de los economistas modernos, independientemente de sus inclinaciones ideológicas, reconocen la influencia de Smith. Sus ideas han sido la base para la teoría del libre mercado, que ha guiado la política económica en gran parte del mundo occidental durante los últimos 2 siglos. Desde las reformas de libre mercado en la Inglaterra victoriana hasta las políticas de desregulación en la era de Reagan y Thatcher, Smith ha dejado su huella indeleble. Pero, ¿qué ha pasado con sus ideas en el siglo XXI? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si Smith pudiera ver nuestro mundo globalizado, probablemente se sorprendería, no solo por los avances tecnológicos, sino por cómo sus ideas han sido reinterpretadas y, en algunos casos, distorsionadas. Tomemos, por ejemplo, la globalización. La teoría de Smith sobre el libre comercio sugiere que los países deberían especializarse en producir lo que hacen mejor y comerciar entre sí para obtener otros bienes. En teoría, esto beneficia a todos. En la práctica, ha llevado a una compleja red de cadenas de suministro globales que, aunque eficientes, también son increíblemente frágiles, como vimos durante la pandemia de COVID-19. La interdependencia económica mundial ha hecho que un problema en una parte del mundo pueda tener repercusiones masivas en otros lugares, algo que Smith no habría podido prever. Otra crítica importante es la cuestión de la desigualdad. Mientras que la competencia y el libre mercado han generado una increíble cantidad de riqueza, esa riqueza no siempre se ha distribuido de manera equitativa. En muchos países, la brecha entre ricos y pobres ha crecido, lo que ha llevado a un renovado interés en la regulación y la intervención gubernamental para corregir estas disparidades. Aquí, los críticos de Smith argumentan que, si bien el libre mercado es eficiente, no necesariamente es justo, y sin ciertas correcciones, puede llevar a una concentración de riqueza y poder que distorsiona la democracia misma. Los desarrollos en teoría económica también han matizado las ideas de Smith. La economía del comportamiento, por ejemplo, ha demostrado que los seres humanos no siempre actúan racionalmente, como Smith suponía. Somos propensos a sesgos,
a comportamientos irracionales y a decisiones basadas más en emociones que en lógica fría. Esto ha llevado a nuevas teorías y políticas que intentan corregir estos fallos del mercado a través de nudges o empujones sutiles para mejorar las decisiones individuales y colectivas. Además, la economía ecológica ha cuestionado la premisa de crecimiento infinito en un planeta finito. Los problemas ambientales, como el cambio climático y la degradación de los ecosistemas, requieren intervenciones que no están contempladas en el modelo del libre mercado de Smith. Aquí, la necesidad de una intervención gubernamental fuerte es clara para regular el uso de recursos y proteger el medio ambiente para las futuras generaciones. Como cualquier obra monumental, La riqueza de las naciones no es un texto sagrado, sino un punto de partida para el entendimiento y la mejora continua de cómo organizamos nuestras sociedades y economías. Entonces, ¿qué nos queda hoy de Adam Smith? Una lección eterna sobre la importancia de la libertad económica, pero también un recordatorio de que, para que esa libertad beneficie a todos, debe estar equilibrada con justicia, regulación y una consideración cuidadosa de las consecuencias a largo plazo. Si disfrutaste este viaje por el pensamiento de Adam Smith y su legado, no olvides darle like y suscribirte para más contenidos que hablen de las grandes ideas que han moldeado nuestro mundo. Performance. Si quieres resultados vas a tener que hacer algo muy diferente esta vez.